Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 95 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM, que por lo demás, esta semana Radio USACH cumple 66 años. Si fuera una persona, ya estaría cobrando su pensión. No se levanta porque quiere, sino que porque su vejiga la despierta. Y pese a su edad, se acuerda de todo. Pero, ¿por qué celebramos los cumpleaños? ¿Y por qué es cumpleaños? O sea, ¿por qué celebrar cada 365 días? ¿Quién lo definió? Bueno, algunas civilizaciones del pasado decidieron que el tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta al Sol era perfecto para medir el tiempo. 365 días y cuarto, ojo, porque es 365,24 y un número ahí, por eso existen de hecho los años bisiestos. Pero esto no es universal, el tema se pone más loco si es que miramos otras culturas. Hay pueblos en África Occidental que no celebran años individualmente, es decir, yo por ejemplo mi cumpleaños es el 7 de septiembre, conozco gente que está, no sé, el 3 de enero, el 17 de febrero y así. No existe eso, que tú estás en cierta fecha, esta otra persona está en otra, sino que toda la comunidad celebra junta cuando, no sé, cambian las estaciones o en ciertas fechas importantes. Es como que todos estuvieran de cumpleaños el mismo día. Y en algunas culturas asiáticas tradicionales pasa algo similar también, como que todos envejecen un año en Año Nuevo, no en su fecha de nacimiento. Como si fueran todos hermanos gemelos de alguna forma. ¿Y de dónde salieron las tortas y los regalos? Bueno, los antiguos griegos le ponían velas a los pasteles para Artemisa, que era la diosa de la casa. Creían que el humo de las velas llevaba sus deseos hasta los dioses. Y bueno, después los romanos empezaron a dar obsequios en los cumpleaños del emperador. Siempre era para alguien o algo superior. ¿Se dan cuenta? Como primero para Artemisa, una diosa, luego para el emperador. Más adelante fue mutando y lo llevamos a la casa y se lo damos ahora a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, qué sé yo. Pero no puedo dejar de pensar en que celebramos algo que no es un logro nuestro, nacer. Celebramos también algo que es inevitable, o sea, algo que va a pasar aunque le pongamos cero voluntad, como envejecer. Entonces, ¿por qué tanto jolgorio por celebrar algo que no es ni un logro nuestro y que es inevitable que pase? Celebramos los cumpleaños por pura supervivencia social y psicológica. Los cumpleaños son celebraciones que refuerzan vínculos, a veces incluso crean obligaciones recíprocas. No sé si te ha pasado esta sensación de que cuando yo celebro tu cumpleaños, por ejemplo, invierto en que tú celebres el mío, después más adelante. Y quizás lo más importante, porque eso puede que no le pase a todos, pero es un rito que nos ayuda a procesar la mortalidad sin colapsar. Dividimos la vida en pequeñas victorias anuales para convivir mejor con la muerte una vez que se acerque y sea ya inevitable, de verdad. Empieza así. Feliz cumpleaños por lo demás, Radio USACH. All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. Tu hora de brillar en la conexión cuántica. Hay comentarios en las redes sociales nuestras y lo que nosotros hacemos es extraerlos y los ponemos en la pantalla grande para que te hagas famoso por un par de segundos. Bueno, también los leemos por la radio, streaming, señales a lo largo del país, así que realmente yo diría que son tus 15 segundos de fama. Hay gente que paga, ¿eh? Hay empresas que pagan por estar 15 segundos con un comercial al aire. Yo acá te lo estoy regalando para que te vayas a las redes sociales. Hay un QR que aparece ahí de vez en cuando a la derecha, bajito a la derecha en la pantalla. Tú lo escaneas y te vas a nuestras redes sociales. Te la digo igual de todas formas, Santiago TV, es stgo.tv en Instagram, Radio USACH, USACH Oficial, Diario USACH, cualquier cuestión que tenga USACH de alguna manera te va a hacer llegar a los contenidos del You Need Is Love. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué te los recomiendo? Porque la vas a pasar bien. Por ejemplo, cuando estás en el baño y uno no sabe qué ver en el teléfono y está pudriendo su cerebro a medida que hace otras actividades, bueno, preguntas curiosas para que no sea tanta podredumbre mental y ahí puedas aprovechar también de nutrirte un poquitito. Por ejemplo, ¿sirve de algo el botón del semáforo? Es una de las preguntas que tenemos, esa cajita amarilla que uno lo aprieta para cruzar, pero muchos dudan de su efectividad. Bueno, invitamos al experto en los botones del semáforo para que nos respondiera, así que puedes irte a las redes sociales, explorar esa y otras preguntas. La última que subimos es: ¿Shakespeare es una farsa? Y hablamos con el autor de un libro que se llama La invención de Shakespeare, que de alguna manera, ustedes pueden ver la respuesta completa ahí en las redes sociales, pero de alguna manera nos dice que sí, que William Shakespeare no es que no haya existido, fue una persona real,
pero no fue el autor por el que reconocemos todos los libros. Era más bien un empresario, un prestamista de dineros, y la persona que realmente estuvo la pluma, digamos, detrás de Romeo y Julieta, Hamlet y tantas otras obras, era un señor llamado Christopher Marlowe. Vamos a ver lo que comentaban ustedes, porque varios quedaron ahí un poco sorprendidos con esta teoría, dicen algunos, realidad, dicen otros. Muy interesante la explicación de Shakespeare. Felicitaciones, Cristian Torres se llamaba nuestro invitado, justamente autor de La invención de Shakespeare. Maximus Ducati, le mandan unos aplausitos. Marlowe, estoy que me no sé cuantito. Ah, claro, es como una poesía que están poniendo acá con lo de Julieta. Gran libro, espero la novela y la serie pronto. Aplausos también. Qué interesante saber lo que ocurre detrás de estos personajes, escribe otra persona. Y lo divertido es que nos obliga a entender de otra forma la obra de Shakespeare. Porque Christopher Marlowe, de hecho, en esa época, era fuertemente cuestionado por ser un hombre homosexual. Y en su obra retrató de alguna manera también sus vivencias. Romeo y Julieta, nos decía nuestro entrevistado, Romeo es Christopher Marlowe, como que se inspira, ¿no? Es como un retrato. Y Julieta es un conde del cual estaba enamorado Christopher Marlowe. Por tanto, Romeo y Julieta, que le hemos entendido tantas veces como una historia de amor heterosexual, uno podría decir es una alegoría de alguna manera, donde Christopher Marlowe es Romeo y su enamorado era Julieta. Qué interesante. Pueden seguir ahí profundizando en las redes sociales de USACH y nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre autismo, trastorno del espectro autista, una de las avances, yo diría, sociales, culturales que han ocurrido en los últimos 10, 15 años. No sé si nuestra entrevistada estará de acuerdo. Es que, claro, ahora conocemos también la sigla TEA y se habla mucho más de un espectro, no solamente autismo. Tatiana Luis, fundadora justamente de Autismo en Positivo, está con nosotros. Muchas gracias, Tatiana. Nuestro público, mira, te hago un aplauso. Muchísimas gracias. Muy bien. Oye, esto es como, no sé si coincide, como que yo cuando era más joven, estamos hablando los 2000, cuando tuvo fines los 90, principios de los 2000, se hablaba de el niño autista o de autismo. Y ahora ya tenemos mucho más incorporado el concepto de espectro, que viene acarreado de, por eso la sigla TEA, trastorno del espectro autista. Partamos como haciendo ese contexto, supongamos que alguien nació ayer y no tiene idea cuál es la diferencia entre estas dos cosas, autismo, trastorno del espectro autista, qué es y qué matices hay entre ambos conceptos. Sí, en realidad el autismo ha existido desde siempre, es un tipo de cerebro. Cuando estamos nosotros en la fase embrionaria, que nuestro cerebro se está creando, pues ese cerebro es concebido de una manera que hace que puedas pensar, sentir o conectarte con el mundo de una manera u otra. Pues de todos los millones de cerebros que existen en el mundo, se dice que ya la estadística está en 1 cada 36 es un cerebro autista. Y esto ha existido... Es muy alto, si uno lo transforma en porcentaje... Sí, es bastante alto, sumado a que además existen otros tipos de cerebros que pueden confundirse, como, no sé, las altas capacidades, la dislexia, el déficit atencional, por ejemplo. Y lo cierto es que antes pues, se hablaba de psicopatía autista, por ejemplo, lo trataban más como una enfermedad. ¿Estamos hablando antes, los 90, los 80 o más recientemente incluso? No, más antiguo, de hecho. Estamos hablando de los 60, los 50, ¿no? A partir de los 90 ya se empezó a incorporar esto como trastorno del espectro autista gracias al DSM y a la CIE-11, que son los manuales de diagnóstico. Claro, que es como el libro que ven los psiquiatras para ver. El libro que ven los psiquiatras, sí. Claro. Y de hecho lo más reciente, y te lo digo reciente de la semana pasada acá, es que cada vez estos modelos más médicos están evolucionando, ojalá, hacia un modelo más neuroafirmativo. No considerarlo como un trastorno, porque cuando le pones la T, la palabra T, consideras que estas personas están trastornadas, ¿no? Y ya cada vez más, tanto la comunidad autista como activistas y personas del ámbito médico están abogando a que el autismo pues, es igual de válido, o ser autista es igual de válido como ser una persona neurotípica. Explícanos lo que es un enfoque neuroafirmativo. Un enfoque neuroafirmativo es justamente, como le dice la palabra, afirmar, validar quién tú eres. Y nuestro cerebro define quiénes somos. Cuando hablamos de TEA, te digo, tú eres el trastornado porque no estás dentro de una normalidad que ha creado la sociedad. Y en realidad ese concepto de normalidad
es bastante subjetivo. Siempre cuando doy mis charlas y conferencias hablo que pregunto en Chile, ¿lo normal es comer con cubiertos o con las manos? Y la gente me dice, pues con cubiertos, obvio, porque la mayoría come con cubiertos, pero si lo comparas con la población mundial, lo normal sería comer con las manos. O sea, hablamos de culturas mucho más masificadas que la población chilena, por ejemplo, y a un chileno no le parecería normal eso. Entonces, claro, la normalidad es bastante subjetivo. Cuando yo hablo de trastorno es porque no coincides con lo mío. Entonces, el enfoque neuroafirmativo lo que viene a decirte, tu cerebro es igual de válido, igual de útil y merece la misma aceptación y celebración que el resto. ¿Cómo sabemos que ese cerebro es distinto? Y quería entrar no tanto de lo que muchas veces se comenta, que es cómo uno puede socialmente, las diferencias que tiene una persona autista con una persona que no lo es, yo creo que eso se habla harto. Sí. Pero quería partir un poquito antes, como las bases biológicas del autismo. ¿Cuánto se sabe de aquello? Las bases neurobiológicas, afortunadamente, cada vez sabemos más y está demostrado que estructuralmente el cerebro es diferente, ¿vale? En estructuras cerebrales como el tálamo, que es el encargado de filtrar la información sensorial, se sabe, por ejemplo, que el tálamo es mucho más permeable, es decir, deja pasar mucha más información. Y luego cuando esto llega a la parte del cerebro donde se tiene que procesar, pues a lo mejor hay una gran cantidad de estímulos que hace que la persona pueda estar más en alerta o menos en alerta, ¿no? El sistema, pues, puede fluctuar, depende de cada persona. También se sabe que el cuerpo calloso, que es esta estructura más o menos así como una curva. Acá estamos hablando todo en el cerebro. Todo en el cerebro. Esta estructura lo que hace es unir tanto el hemisferio derecho como el izquierdo y hace que funciona para que las conexiones cerebrales viajen. Como un puente. Como un puente, digámoslo así. Se ha visto también a través de estudios de neuroimagen que el cuerpo calloso es mucho más fino, mucho menos robusto que en el de una persona neurotípica, y eso hace, por supuesto, que la forma de conectar sea distinta. Lo que esto se traduce en que el cerebro autista es mucho más eficiente haciendo conexiones cerebrales cortas, y por eso las personas autistas somos mucho más especializadas en tareas como la memoria, por ejemplo, el procesamiento visual, el procesamiento de la información estática, como los números, colores, letras. Muchas personas que pueden estar escuchando o viéndonos, que tendrán hijos o conocidos autistas, se darán cuenta que son muy buenos en retener mucha información, tienen temas de interés relacionados justamente al consumo de información, a la detección de patrones. Pero luego, cuando se trata de conexiones más largas, allí, como el cuerpo calloso no es tan robusto, allí no son tan rápidas, tan eficientes. Las conexiones largas, para que las personas que nos están viendo allí desde casa, son aquellas que involucran, por ejemplo, el procesamiento social, la comprensión de ciertos códigos, la lectura como global del entorno, que son justamente esas áreas donde las personas autistas pues podemos flaquear un poquito más. Y de hecho, en aquellas cosas en las que, por decir, reconocimiento de patrones o de estructuras, puede que hay otras personas también que les complica mucho, o sea, que tienen muchas debilidades. ¿Por qué lo pongo esto sobre la mesa? Porque acá entra el concepto también de la neurodiversidad, ¿no? Sí. Más allá de la neurodivergencia, en el sentido de que las fortalezas de uno son las debilidades del otro y de repente las debilidades de ese son las fortalezas de otro, y volviendo a lo que tú decías del trastorno, ni Pepito ni Juanito está trastornado, digamos. Exacto. Sí, es completamente válido y súper potente tu comentario, porque esto nos hace como abrir la mente y comprender que eso, tu fortaleza probablemente es mi debilidad, pero justamente en la convivencia de la neurodiversidad es que podemos potenciarnos. Y esto es súper importante que tanto los colegios como las empresas, instituciones lo puedan entender. La neurodiversidad al final hace que todo sea mucho más rico, más diverso. Es más complejo también. Es mucho más complejo, pero igual que fome una sociedad que todos sean todo igual. Todo grises. Todo gris, ¿verdad que sí, verdad? Sí, y de hecho, para entender bien la neurodiversidad, porque a veces la gente que no conoce la distinción, y me gustaría también como distinguir neurodivergencia, neurodiversidad. Neurodiverso es como decir la huella dactilar de alguna manera. O sea, todos tenemos la nuestra. Todos. Neurodiverso, todos tenemos nuestro mente y nuestro cerebro único de alguna forma, ¿no? Y no es lo mismo que una neurodivergencia. Sí, de hecho, toda la población mundial forma parte de la neurodiversidad. Diversidad de cerebros, básicamente. Así como hay diversidad de piel, diversidad de plantas, diversidad de animales. No todos nuestros cerebros son iguales. No como todos así. son iguales, así. Neurodiversidad entero. Pero de esa población mundial hay un porcentaje cuyos cerebros son tienen características un poquito más profundas que les hacen ser distintos, ¿no? Y estamos hablando
pues, un porcentaje bastante grande, alrededor del 25% de la humanidad, 25-30% de la humanidad es neurodivergente. Es decir, esos cerebros divergen no es solo un poco, autismo también. pero no es solo autismo. Por supuesto, hablamos de altas capacidades, dislexia, dispraxia, procesamiento sensorial divergente, hablamos de la atención divergente o comúnmente conocido como déficit atencional o déficit atencional con hiperactividad. TDAH, eso. Sí, correcto. Así que hay pues un montón de cerebros allí que son distintos y la verdad es que convivimos con ellos a diario, aunque no todos estén identificados. Tatiana, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tengo juegos. Y uno de los juegos es esta pecera que está acá. No se asusten, no se pongan nerviosos en la casa, porque no hay victorias, no hay perdedores, no hay ni un talento. No, de hecho, yo siempre le digo a mi entrevistado, la única habilidad que hay que tener para jugar los juegos en este programa es que te hayamos invitado a este programa. Que sepas del tema del cual estamos hablando. Cumplo los requisitos. Así que cumplan los requisitos perfectamente. ¿Cómo funciona esto, Tatiana? Puedes sacar un papelito, ya verás que tienen algunas letras, tienen frases, nosotros le decimos factos, que son frases reduccionistas, un poco provocadoras de repente, puede que sea una tontera, una burrada lo que estoy diciendo. Yo lo voy a decir a la cámara, luego te doy el pase y la idea es que si es una tontera, tú lo desmientas y desarrolles en extenso por qué es una tontera. Y si es que lo que digo es totalmente cierto y verídico, también me digas por qué es verídico. Puede que haya que matizarlo, no sabemos lo que va a hacer. Perfecto. ¿Te parece? Ya tenemos ya el papelito acá, que no vamos a usar por tema de transparencia, sacamos otro mientras conversamos con Tatiana Luis, fundadora de Autismo en Positivo, especialista en autismo. Veamos qué es lo que dice la pecera. Probar que alguien tiene TEA es imposible. ¿Qué dice la experta? Falso. Falso, completamente falso, porque existen pruebas estandarizadas a nivel mundial que permiten que a través de un proceso de observación adecuado, más la suma de ciertos factores, puedas determinar que una persona sea autista o se identifique como autista. Y esto es súper importante, quiero hacer énfasis en esto. No necesariamente todas las personas que hayan pasado, o también haciendo un llamado, ¿no?, a estos diagnósticos que se hacen en 2 minutos, ¿no? Que, pues esto, pues sí, es autista. O algún post en Instagram. O algún post en Instagram, correcto. Para ello, pues lo suyo sería hacer un proceso adecuado para identificar, evaluar la parte sensorial, utilizar pruebas que, aunque siguen teniendo este modelo más capacitista, más considerándolo desde el trastorno, igual son útiles para determinar si una persona está o no dentro del espectro. A ver, también haciendo un llamado un poquito a la coherencia, cuando hablamos de consultas con psiquiatras, neurólogos, que pueden determinar que un niño o una niña sean autistas sin hacer pruebas estandarizadas, no quieren decir que estén errados, ¿vale? Probablemente también han reunido pues ciertos criterios para determinar que una persona lo es o no lo es. Sin embargo, lo que quiero animar es a que puedan pasar por procesos de identificación bien hechos, bien rigurosos, con profesionales, ojalá multidisciplinares, para poder determinarlo. Es interesante porque esta frase que sale en la pecera siento que representa un poco también las dudas que tienen muchas personas que legítimamente no saben tanto sobre autismo. Yo veía de hecho la otra vez en redes sociales a un, comillas, experto en algo, no lo sé, pero entrevistado hablando sobre autismo justamente, y él planteaba muy violentamente, de hecho yo estoy en desacuerdo con lo que decía, pero te lo voy a compartir para ver qué es lo que pensamos, y se quejaba sobre el sobrediagnóstico de TEA en los últimos años, sí. Y él decía como, claro, ahora todos son TEA, y yo si voy al médico, por ejemplo, y tengo, no sé, un dolor en la guata, yo no me conformo con que con un par de preguntas me digan, sí tienes algo en la guata, sino que yo quiero ver una imagen, algo que me demuestre que tengo un tumor o algo en mi guata, ahí yo estaría seguro. Y en los comentarios yo veía todo, al fin alguien habla con la verdad, y yo decía, chuta, como qué increíble cómo se distorsiona esta cuestión, porque naturalmente el trastorno del espectro autista, bueno, tú nos hablabas de hecho al principio, que tiene base biológica, entonces sí, podría uno pensar en que hay neuroimágenes también que podrían comprobarlo de alguna forma. Pero sí, ¿por qué te pongo todo esto sobre la mesa? Para hacerte 2 preguntas. Uno, ¿qué le respondemos a esta gente que tiene estas dudas de cómo se demuestra que alguien tiene el trastorno del espectro autista y si hay sobrediagnóstico o no? Y la segunda pregunta, ¿cómo se hacen? Hoy en día los diagnósticos, entiendo que hay una prueba que se llama A2, entonces sí, profundizar en eso. Sí, primero no estoy de acuerdo con lo del sobrediagnóstico. Si revisamos las estadísticas, en realidad no hay. Si comparamos los porcentajes de diagnóstico ahora mismo con los de hace 10 años, no ha habido un incremento en la detección de autismo.
También es cierto que muchas personas, hablando desde entornos privilegiados, dicen que hay un sobrediagnóstico. Sin embargo, las personas, lamentablemente, que pueden acceder a hacerse pruebas estandarizadas, etcétera, son personas que tienen los medios económicos para ellos, ¿vale? De hecho, me gustaría lanzarte algo también aquí. Si yo te digo, imagina una persona autista, la mayoría de personas, y yo hablo con públicos muy grandes, se imaginan, en primer lugar, un niño, varón, con unos canceladores de ruido probablemente. Muy tímido. Tímido, así, cerrado, o agrediéndose, o no jugando, o lo que sea. O se pueden imaginar también a un hombre adulto, varón también, pero brillante en las matemáticas, ¿no? Sheldon Cooper. Entonces, ¿dónde está, por ejemplo, personas de origen indígena? ¿No hay indígenas autistas? Personas racializadas, personas de otro género no heteronormativo, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están todos eso? Entonces, lamentablemente, personas que conviven en entornos más vulnerables no tienen acceso a esto. Y aquí te voy a cómo se puede diagnosticar. No existe estas imágenes de las que yo te hablo. Forman parte del proyecto del Conectome Humano. Lo pueden buscar en internet, escriben Human Connectome Project y allí pueden acceder a los resultados de todas estas pruebas. Te podrás imaginar la cantidad de financiación que hay detrás de todo esto. Sin embargo, no hay algo que te pueda decir, mira, vamos a mirarle el cuerpo calloso, porque no necesariamente todas las personas autistas tendrán esto, ¿no? Hablamos aquí de las estadísticas en las ciencias, no son exactas, ¿no? Así que no podemos usar esto, aparte que sería algo con lo que estaría totalmente en contra. Por ejemplo, están haciendo muchas investigaciones para intentar detectar que una persona sea autista desde el vientre. Ya sabes a qué nos va a conducir a esto, ¿no? Una eugenesia terrible. Y más allá de eso, también comprender que el autismo, hablabas de la prueba de lados, es cierto, es una prueba bastante robusta, pero por sí sola no puede determinar que una persona sea autista, ¿no? Hay muchas mujeres, por ejemplo, o personas que se identifican con el género femenino que en una prueba de A2 no califican para ser autistas, siéndolo, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen unas habilidades de camuflaje increíbles, independientemente de su género. Expliquémosle a la gente como qué es el A2 primero y entonces qué falencias tendría esta prueba para que algunas personas les dé falso negativo. Exacto. Es una prueba que te mide el contacto ocular, por ejemplo, si es consistente o no, te mide si muestras algún tipo de comportamientos de patrones, digámoslo así, y el juego, ¿ya? Pero hay estudios más recientes que muestran que no todas las personas autistas tienen un contacto ocular inconsistente. De hecho, pueden tener un muy buen contacto ocular. Entonces, ya, si yo tengo un muy buen contacto ocular, en esa prueba, 0, no califico, aún siendo autista, ¿ya? Entonces, por eso digo, es una prueba, pero se puede complementar con otras cuestiones. Porque si, por ejemplo, tienes un A2 que te da negativo, no es autista, pero resulta que en entrevista con los papás, observación en el colegio, la parte sensorial, observas que pues tiene otras cuestiones, entonces es como, si lo pones en la balanza, te inclinas a por el sí, aunque esa prueba te haya dado que no, ¿ya? Y aquí en Chile, lamentablemente, he visto que, en España decimos la frase como churros, es como, ofrecen A2 como churros, así como en grandes cantidades, y hay profesionales que incluso sin estar acreditados administran esta prueba por unos precios muy baratos, solamente para darle un sí o un no a una persona que lo esté buscando. Yo he visto acá, mira, estamos contra el tiempo, pero quería terminar, si podía decir en un minuto, algo relacionado con los adultos. Porque yo he visto acá en Chile, en todo caso, como para tranquilidad a la gente que quizás quiere buscar esta prueba, se ofrecen generalmente en un pack completo, donde juntamente hay entrevistas a los padres, de repente hasta amigos, colegas, como para triangularlo mejor. Pero igual hay muchas personas que llegan, tú hablabas de camuflaje, esa frase me gustó, a los 30, 40 años, teniendo autismo y sin saberlo, porque como que uno empieza a aprender a actuar de alguna forma y encajar, ¿no? Es así. El camuflaje social pues tiene varios matices. Puedes hacer masking, que es enmascaramiento. Tú enmascaras lo que tú eres por adoptar una conducta que puede ser socialmente más o menos aceptada. También puedes hacer asimilación, que es como eso, camuflarte dentro de... Y eso tiene una factura muy, muy grande, ¿vale? Sobre todo en temas de salud mental. Y sí, cada vez más, gracias a los hijos, fue mi caso, por ejemplo, gracias a los hijos que detectan a tu hijo que es autista, empiezas a identificarte con un montón de cuestiones de tu infancia, etcétera,
abres la caja y resulta que has estado toda tu vida jugando o actuando en un papel que no era el tuyo, porque tu identidad como tal probablemente es penalizada. Entonces es una pena. Y yo cada vez, el otro día leí, el autismo se ha puesto de moda, y yo, pues gracias a Dios, ¿no? Se ha puesto de moda y se habla cada vez más, y muchas personas tienen la libertad de hablar de su identidad, y esto lo que hace al final es promover una mejor salud mental que ojalá sea cada vez más accesible para todos. Tatiana Luis, especialista en autismo, fundadora, también búsquela en redes sociales de Autismo en Positivo. Muchas gracias por estar acá en el programa, nuestro público te da un aplauso. Gracias a ti. Y seguimos conectados para más adelante, o de repente seguir hablando de estos temas. Ojalá. Oye, en Instagram y en Facebook me dicen acá que tienes redes sociales, no sé si las quieres entregar ahí a la gente. Sí, tengo Autismo en Positivo en Instagram, un canal de YouTube también, un podcast, por si quieren informarse más, y mi otra cuenta es el CAT Autismo en Positivo, que es el Centro de Atención a la Diversidad que está ubicado aquí en Chicureo. Muchas gracias, Tatiana. Seguimos nosotros entonces con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Para tocar la batería, no era tan fácil como ir a una tienda y comprarse la batería eléctrica para no molestar a tus vecinos. ¿Cómo eran las baterías en la antigüedad? De hecho, yo te diría, me gusta esta máquina del tiempo porque de todos los instrumentos musicales que hemos revisado, hemos hablado del piano, de la guitarra, este yo creo que es como de los que más nos remontan a lo tribal, a lo antiguo, a lo primitivo, a golpear cosas, da lo mismo lo que sea. De hecho, sus orígenes naturalmente son prehistóricos. En la antigüedad se ocupaban troncos huecos o membranas animales como tambores desde al menos el neolítico, por ahí por el 5000, 6000 a.C. en China. Todo esto para rituales, comunicación, cohesión comunitaria. Después hay baterías en civilizaciones antiguas registradas, o sea, no baterías, digamos, como las conocemos hoy día, de hecho eso es algo de los últimos 50 años. Pero sí tambores en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, donde se usaban en ceremonias religiosas también, espectáculos, contextos militares. Los primeros instrumentos de percusión como tal incluían tambores de marco, por ejemplo uno que se llamaba el timpanum, platillos muy antiguos, por ahí por el siglo VII a.C., y tambores de guerra también en la Europa medieval temprana. Todo esto tenía, como te digo, un uso militar, religioso. En la Edad del Bronce, de hecho, los tambores como el dong son de Vietnam y platillos se popularizaron en rituales y comunicaciones de guerra. En la Edad Intermedia, ponte tú de la Edad Media hasta el temprano 1900, en Europa medieval, estaba un instrumento que se llamaba el tabor o knackers. Todo esto eran tambores de doble parche con baquetas que se usaban en contextos militares, cortesanos, religiosos. Desde el siglo XIV en adelante se empleaban campanas, platillos, triángulos, jingle rings y otros en fiestas festivales. Los precursores de la batería moderna, después de que esto se empezó a difundir por todo el mundo, llegó a final del siglo XIX. Músicos de New Orleans, en Estados Unidos, comenzaron a reunir varios instrumentos. La caja, los españoles de hecho le dicen el charles, ¿cierto? A la caja de la batería, el bombo, platillos, para que una sola persona los tocase. Y actualmente tenemos la concepción ya del trap kit, que se parece un poquito al set del baterista tradicional, con los tambores, los platos, todos dispuestos, digamos, como si fuera su oficina de la percusión. En los teatros, en el vodevil también de los 1840, 1900, se utilizaban justamente bandejas, traps y trampillas para efectos sonoros, combinando varios instrumentos en un solo anclaje, por decirlo, alrededor del músico. Inicios también del pedal de bombo, ahí está de fondo una gran batería. Tenemos a Didi Chandler en New Orleans por ahí por 1900, que usó todo un artilugio casero con pedales. Luego en 1910 Ludwig, que es una marca de batería que hasta hoy día existe de hecho, patentó un pedal comercial mejorado, que es con el que se le pega al bombo usando el pie. Y bueno, se establece actualmente ya el kit moderno por ahí por 1920, 1930, con hi-hat, que son estos platillos que van a la izquierda, que tú siempre ves tocar, que suenan, ya ese son el hi-hat. Están los toms, que son los tamborcitos que están por arriba, el ride y entre otras tantos platos que ya van instalando esta batería con músicos como Gene Krupa, que definieron el set estándar. Y actualmente, yo te hablaba al principio de la pregunta, bueno, están apareciendo baterías naturalmente electrónicas. Surgió la batería electrónica, máquinas de ritmo como la TR-808, combinaciones híbridas, incluso bateristas que tienen todas las cuestiones acústicas al frente, pero si se giran un poquitito, tienen unos pads y unos botones eléctricos y cable y cosas que fusionan lo mejor de ambos mundos, análogo y digital. Algo que, por supuesto, si nos vamos a la antigüedad, como partía esta máquina del tiempo, en China, por ahí por el Neolítico, era impensado. Hagamos la corta. Ciencia al paso.
Noticias científicas. Científicos crean una piel robótica parecida a la del humano. ¿Para qué sirve esto? No tengo idea, pero nos vamos a enterar juntos. Científicos desarrollaron una piel robótica, duradera, piel entre comillas, naturalmente, altamente sensible, que se puede añadir a las manos de un robot tipo androide como si fuera un guante. Lo que permite que estos robots detecten, a través de esta piel sintética, información sobre su entorno, tal como nosotros seres humanos lo hacemos, porque obviamente tenemos el sentido del tacto y cada vez que tocamos algo, eso nos transmite información a nuestro cerebro. Investigadores de la Universidad de Cambridge y también del University College de Londres, UCL, crearon esta piel flexible y conductora. Su fabricación, dicen ellos, es sencilla. Naturalmente yo creo que es muy complejo y muy avanzado, pero para un científico todo es sencillo. Dicen, se puede fundir y moldear en una amplia gama de formas complejas. Los resultados de todo esto que te estoy leyendo aparecen en la revista Science Robotic, una tecnología que abre posibilidades para aplicaciones futuras en robots humanoides o incluso en prótesis derechamente que sean usadas por seres humanos, en las que el sentido del tacto es vital y muchas veces las prótesis u órtesis que ocupan algunas personas no vienen con eso, como que uno da por perdido el sentido del tacto, ¿no? Pero a través de esta piel sintética uno podría empezar a imaginarse algún tipo de prótesis en la que si cualquier persona no tiene un brazo o una extremidad, pudiera no con ello también asumir que se pierde el sentido del tacto de esa extremidad. Aunque la piel robótica no es tan sensible como la humana, puede detectar señales a través de más de 860.000 diminutas vías en este material, lo que le permite reconocer distintos tipos de tacto y de presión, como el contacto de un dedo, poder diferenciarlo de una superficie caliente o fría y ser capaz de diferenciarlo también de daños provocados por cortes o pinchazos. Es de bajo coste, dicen los científicos, y podría resultar útil también en sectores como el automovilismo o en operaciones de rescate durante catástrofes. Para desarrollarla, lo que hicieron estos investigadores, que dicen que es muy sencillo hacerlo, fundieron un hidrogel a base de gelatina suave, elástico y conductor de electricidad. Todo eso lo metieron, como el profesor Utonio, para armar a las chicas superpoderosas, ¿no? Armaron esta fórmula, base de gelatina, hidrogel, conductores de electricidad y le dieron una forma de mano humana. Luego probaron diferentes configuraciones de electrodos, que son estas cuestiones que transmiten electricidad, para determinar cuál proporcionaba la información más útil sobre los distintos tipos de tacto. Porque claro, a través de cada uno de estos electrodos, cuando se activan, mandan la señal al cerebro y te dicen si es que lo que estás tocando es un cuchillo amenazante o un osito muy suavecito que quieres acariciar. Noticias entonces, piel sintética parecida a la del humano, que podría incluso ponerse en prótesis para personas y que de esa forma las prótesis ahora también vengan, imagínate, en un futuro, sí, con el sentido del tacto incluido. ¿Qué tal? Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Es lo mismo la mente que el cerebro, que la cabeza? No, la cabeza yo creo que todos estamos claros que no, porque esta es la cabezota. Pero mente, cerebro, ¿cuál es la diferencia? ¿Solamente está aquí adentro o también está afuera? Lo conversamos con Francisco Parada, director del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología de la UDP. Francisco, ¿cómo está? Nuestro público te da un aplauso por estar aquí en el estudio. ¿Cómo te va? Muy bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, oye, partamos por esa pregunta. No es lo mismo mente que bueno, es que yo creo que eso es una exageración, pero igual aclarémoslo. Mente, cabeza, cerebro, ¿diferencia entre estos conceptos? Cabeza, obviamente, es esa parte anatómica. Lo físico, claro. Lo físico, ya. Pero después, cuando abrimos la cabeza, nos encontramos con el cerebro. Y ahí está la pelea eterna, si es que ese cerebro es la mente. ¿Ya? Una escuela va a decir que sí, una escuela va a decir sí. Todo lo que ocurre ahí en el cerebro es la mente y solo lo que ocurre ahí. Eso quiere decir que nada de lo que ocurre en el cuerpo, nada de lo que ocurre en el mundo va a tener necesariamente, va a ser algo cognitivo, sino que simplemente va a ser algo contextual, algo que apoya, ayuda. Y hay otra escuela que dice, no, los organismos solamente logran tener mente. Por lo tanto, tú no puedes tener un cerebro flotante que va haciendo mente o cognición sin tener un cuerpo. Y luego esos cuerpos nunca en la historia evolutiva han estado sin un medio ambiente. Por lo tanto, es imposible pensar un organismo sin su nicho ecológico o sin su medio ambiente. Y para seguir profundizando, mencionaste la cognición en 2 o 3 oportunidades. ¿Es lo mismo cognición que pensar? ¿Qué es cognición? No necesariamente. Si yo te pudiera definir qué es lo que es cognición, me ganaría un premio Nobel. Ya, perfecto. Hay una de las grandes dudas. Es una de las grandes dudas, pero falta definirlo. Absolutamente. O sea, hay gente que dice, ¿sabéis qué? La cognición está perdida.
no hablemos más de cognición. Y de hecho eso ocurrió en los 50, cuando aparece la cibernética, que es una transdisciplina que aparece ya cuando estaban todo el mundo cansado de esta pelea entre la mente tiene un aparato psíquico, casi que metafísica, versus la mente no existe, hay pura conducta. Estaban en esa época, al principio de 1900, estaba esa pelea, ya esa tensión. Y hay un grupo de matemáticos, físicos, biólogos, psicólogos, etcétera, etcétera, de distintas disciplinas que dicen, ¿saben qué? Estamos cansados. Salgámonos de acá, hagamos nuestra propia disciplina, se va a llamar cibernética, y esto no vamos a buscar mente, vamos a ver sobre el control y la regulación de los sistemas. Y ahí, de hecho, Maturana y Varela, ellos parten su trabajo como parte de la cibernética. Ellos no están trabajando necesariamente en la psicología, por eso es como todo mezclado, es como tú decís, Maturana y Varela hacen psicología, hacen matemática, filosofía, hacen neurociencia, hacen biología, exacto, son polímatas. Ya, es porque ellos partieron trabajando en una disciplina que era transdisciplinaria. Entonces tú tenías que hacer filosofía, tenías que hacer matemática, tenías que hacer biología, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y uno en general, la gente que de hecho está escuchando esto puede que asocie la palabra cibernética a computadores. ¿Qué relación tiene la cibernética con lo biológico, el pensamiento, la psicología, la cognición? Esto parte antes de los computadores. Por lo tanto, no existía la idea de inteligencia artificial ni nada de eso. Gente como Turing, por ejemplo, que uno lo tiene asociado a las ciencias de la informática, eran parte de este grupo, eran parte de esta disciplina transdisciplinar, digámoslo así. Y entonces, una de las cosas que ese grupo quiso era, recordemos que es la regulación y control de los sistemas. Por lo tanto, dicen, si tú entiendes algo, lo vas a poder construir. O sea, si yo te digo, así se hace un queque, tú deberías ir para tu casa y hacer un queque. ¿Ya? Ya, yo no te puedo contar, mira, un queque es algo así como blandito, como una esponja, dulce. Vas para tu casa y no hay queque. No. Pero en cambio, si yo entiendo realmente cómo hacer un queque, te voy a decir harina, azúcar, los tiempos de cocción. Entonces, cuando los cibernéticos dicen, bueno, si nosotros vamos a entender la regulación y el control de los sistemas, tenemos que construir sistemas que se autorregulen y se autocontrolen. ¡Pum! Nace la idea de generar computadores, nace la idea de generar robots. En esa época tú puedes encontrar los principios de los primeros robots autónomos tipo aspiradoras robot. Habían unas tortuguitas robot que lo que hacían era buscar la luz. Estamos hablando en los 40, sin siquiera tener computadores a bordo. Entonces, antes de los computadores, gracias a la cibernética, tenemos, gracias a ese movimiento, tenemos grandes ideas, como por ejemplo la autopoiesis de Maturana y Varela, pero tenemos también el machine learning. Todo lo que es inteligencia artificial hoy en día se debe gracias a el trabajo cibernético entre los 40 y los 60. ¿Cómo se relaciona todo esto que hemos estado comentando con lo que decíamos al principio de que algunos dicen que la mente solo está dentro del cerebro y hay otras formas, que entiendo que es lo que vamos a profundizar en esta entrevista, que la mente se extiende más allá de nuestro cuerpo? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque al intentar hacer un robot, aparecen dos escuelas de robótica, que a la gente no le aparece mucho, pero si tú empiezas a indagar en la literatura, aparecen estas dos escuelas de robótica. Una escuela de robótica donde tú programas todo y lo pones en un supercomputador y haces que el robot trabaje. Esa es la escuela donde toda la mente pertenece al cerebro, que vendría siendo este computador central. Claro. La otra escuela es... No. De hecho, uno de los fundadores de esta compañía iRobot, el Brooks, dice, que es filósofo y cibernetista, dice, la física es gratis. Tú no deberías por qué ponerle física dentro del robot. La física aparece cuando el robot o cuando los seres vivos están actuando en el mundo. Y ahí empieza la idea de, en acción, en la acción, y empieza a hacer sentido esta corriente filosófica que decía, mira, tú realmente no calculas ningún perro, ningún futbolista, ningún deportista de ninguna cosa, ningún animal. Hace el cálculo de, ahí va un objeto, y tú sacas la velocidad, la pendiente, y dices, ahora lo agarro. Jamás en la historia de los seres vivos eso ha ocurrido. Ya, entonces los robots van a fallar, y esa era la discusión que había en los 2000 y 2010, mientras tengan que hacer todos estos cálculos. Famosamente está este robotito, el Aibo creo que se llamaba, que intenta subir la escalera, calculando cada uno de esos cuánto levanta la pierna, bla, bla, y se cae. Y uno podría decir entonces que es como que ellos estaban sobreestimando de repente, que es como que, claro, hacemos todos estos cálculos para agarrar la pelota, cuando en realidad hay otros que proponen, no, solamente estoy mirando la pelota todo el rato y corriendo al punto al que va a caer, digamos, mucho más sencillo. Exacto, y ahí están las dos escuelas de nuevo peleando.
Entonces, el que computa todo, entonces tú, por ejemplo, podrías decir, yo, cuando me siento mal, estoy triste, por ejemplo, o algo así, voy a tener un proceso interno, como una suerte de computación, que va a hacerme o va a generar el resultado de que yo me siento mal o tengo el síntoma A, el síntoma B, etc. Y la otra escuela va a decir, bueno, lo que está ocurriendo acá es que cuando tú estás en el mundo, llevas a cabo ciertas acciones, en ese juego, en ese baile que hay con el mundo, es donde van a emerger ciertos síntomas, que nosotros los vamos a leer como síntomas hoy en día. ¿Ya? Y ahí hay un punto esencial en cómo entendemos de dónde vienen las conductas, de dónde vienen esos pensamientos. Ahora, lo interesante es que, como yo te pregunté al principio, ¿qué es la cognición, Francisco? ¿Qué es la cognición? Y tú dijiste, mira, si lo respondo me gano un premio. No es entonces que un bando o el otro esté en lo correcto. Son como dos propuestas y al final, bueno, tú como académico, uno elige como cuál me hace más sentido para entender esto, ¿no? Porque no tenemos certeza de que es así o asá. O sea, la ciencia es acerca de modelos. Yo miro los datos, veo la variabilidad que hay en esos datos y luego la tengo que explicar con alguna hipótesis, una teoría, ¿ya? Y entonces, efectivamente, nosotros vemos la mente, vemos que hay animales que se comportan de forma, parece ser inteligente, otras personas dicen, no hay inteligencia, otras personas dicen, solo los humanos tienen inteligencia. Ya, quizá el concepto de inteligencia no funcionó, ya, y nos movemos para otro lado. Cognición, regulación, adaptabilidad, etcétera. Y tratamos de ver algunos modelos. Efectivamente, si te hace más sentido, tú dices, yo creo en esto, voy y trato de hacer experimentos, y así es como funciona. Entonces, con la mente, que algo, no estamos hablando de células, estamos hablando de un fenómeno que es intangible. Y entonces, por ejemplo, para llevarlo al ejemplo que tú estabas dando, como con el frío, cuando cambia el clima, ahí está observado, o sea, es un sistema depresivo mayor, como con tintes medioambientales de temporalidad, y eso la gente dice, parece que tengo un trastorno depresivo, que ahora le llaman el SAD, claro. Pero es como una forma de depresión. Entonces tú podrías decir, bueno, ahí hay dos modelos de explicar. Esto le pertenece a la persona, por lo tanto dentro de en su computador central faltan, no sé, algunos neurotransmisores, hay algunas partes, quizá como nos contaba la invitada anterior, que teníamos, no sé, un cuerpo calloso más delgado, más grueso, está todo ocurriendo en el cerebro. Y el otro modelo va a decir, a ver, espérate, pero ¿por qué no toda la gente lejos del hemisferio norte o cerca, del Ecuador, lejos del Ecuador o cerca del Ecuador, ¿por qué no todos se comportan iguales? ¿Hay algo que tiene que ver el medio ambiente? ¿Y ese medio ambiente es gatillador nomás o es parte del fenómeno? Y ahí es donde empezamos a complicar. Oye, ¿y es solo el medio ambiente o también los objetos con los que interactuamos? Por ejemplo, ¿mi celular es una extensión de mi mente? Absolutamente. O sea, primero, la mente se va o desde este modelo, desde este modelo que no es todo dentro del cerebro, vamos a decir que hay por lo menos 3 niveles. Un nivel que es la biología. Tú necesitas un sistema biológico hasta ahora. Quizá en el futuro, cuando la inteligencia artificial sea realmente inteligente, quizá vamos a decir biológico y de sílicono artificial. Pero por ahora solo sabemos qué ocurre en la biología. Entonces, un sistema biológico, un cuerpo. Luego, un medio ambiente que está lleno de objetos, celulares, luces, ambiente construido, etcétera, etcétera. Y luego, la interacción entre esos sistemas. Y esa es la enacción. Entonces, efectivamente, cuando tu celular, eres un maestro al utilizar el celular, pensemos que el celular, hay gente, los youtubers ganan millones de dólares con el mismo dispositivo que, no sé, mi abuelito no puede pagar las cuentas con eso. ¿Ya? Y es el mismo dispositivo. ¿Ya? En uno, este muchacho o muchacha que se hizo experto en el uso del teléfono y en todas esas herramientas que le permite y le hace ganar mucha plata y ser famoso, eso es una extensión sin duda, porque ahora es un fenómeno cognitivo. Y uno podría, yo hablaba con un amigo de hecho, y me decía como el celular de alguna manera puede que nos dé hasta un 10º sentido, ecolocación, por tener, no sé, Waze, Google Maps, o sea, expande también nuestras capacidades cognitivas de alguna forma, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como una extensión de lo que pensamos. Sí, o sea, hay un filósofo que se llama Andy Clark, que él hace mucho tiempo, por ahí por el 95, plantea esta idea de la extensión. En esa época habla de un librito, que en donde tú guardas
guardas todas las memorias y cosas así, y es una memoria externa. Y dice, en el futuro quizá podrían haber dispositivos más inteligentes que incluso aumenten esa inteligencia. Un teléfono hoy en día, ¿ya? Pero, por ejemplo, la idea de que tú pierdes una capacidad, eso está en discusión ahora. Porque, por ejemplo, tú para navegar, sabemos que hay unas áreas, unos sistemas cerebrales súper importantes, no sé, la corteza retroesplenial. Ya. Eso ocurre, si tú la dañas en ratoncitos, esos ratoncitos no navegan tan bien. Pero ahora digo, oye Iván, vámonos, no sé, a la playa, y ponía el Waze, ¿perdiste tu corteza retroesplenial? ¿Ya deja de funcionar? Pero estamos interactuando menos con nuestro entorno, ¿o no? No sí, no sé, eso lo pongo para tensionar ahí. Exacto, o sea, la pregunta vendría siendo, yo antes me perdía, ahora llego en el tiempo que corresponde. Me dice, usted se va a demorar, no sé, 1:20 a su destino, y yo llego a las 1:20. Ya, estamos haciendo un proceso más adaptativo, más eficiente, ¿ya? Y por otro lado, tú podrías decir, bueno, es que ahora yo ya no miro, me pierdo. Es verdad. Quizá hay unos ámbitos que vamos a dejar de tener habilidad y vamos a tener habilidades para otras cosas. Por ejemplo, una habilidad del futuro es hacerle preguntas a estas inteligencias artificiales, a estos robotitos, saber interactuar como corresponde. Porque si no, cuando tú y yo estemos viejos, nos va a pasar lo mismo de que no vamos a poder pagar las cuentas o no vamos a poder hacer cosas como hoy en día la gente mayor dice, es que este dispositivo no está diseñado para mí. La curva de aprendizaje es muy grande. Ya, entonces ahí, ese lugar donde el mundo va como cambiando con todas estas herramientas y tú te tienes que ir subiendo, nosotros desde la perspectiva ya en activa y cosas así, le vamos a llamar de que eso es adaptabilidad de la mente, porque la mente lo que es adaptación al final del día. Oye, Francisco, te has dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes, pero también tengo juegos. Y aquí saco la ruleta, que es uno de nuestros protagonistas del programa. Mira. No hay que asustarse porque acá nadie gana, nada pierde. De hecho, la única habilidad, yo le digo siempre a mis invitados que hay que tener, es estar invitado a este programa. Ya. Entonces ya estás calificado, probablemente te va a ir muy bien en este juego. Yo voy a hacer girar la ruleta, Ya. Francisco, y cada uno de estos colores corresponde con una pregunta que haría un niño o niña sobre nuestra mente y lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿Qué haría o qué diría? ¿qué haría? Una pregunta que haría un niño o niña o niñe también. Entonces yo la voy a decir a la cámara y la idea es que tú la respondas en profundidad. ¿Te parece? Ya. Giremos la ruleta entonces a la 1, a las 2 y a las 3, mientras conversamos con Francisco Parada, neuropsicólogo, director también del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la UDP. Paró entonces la sigue moviéndose, y se va para el azul. Se va para el azul. ¿Qué pregunta se corresponde con el color azul entonces para Francisco Parada? ¿El frío nos da pena? Responde el experto. Excelente pregunta. Como el frío es un factor medioambiental, va a impactar en la fisiología del cuerpo. Eso quiere decir de que tú vas a tener que gastar más energía para poder mantenerte con calor, ¿ya? Y vas a tener que ajustar tu medio ambiente para poder mantener esa temperatura. Eso quiere decir que vas a tener que buscar refugio o te vas a tener que abrigar o etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, impacta teniendo o quitando recursos de esta mente, en donde tú antes estabas preocupado de A, B y C, ahora se te agrega D, E, F, porque tienes que mantenerte con calor, buscar refugio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a cambiar tu estado anímico. Y hay estudios que muestran de que solamente por el hecho de estar metido en el frío, van a haber montones de regulaciones neuroquímicas, y por lo tanto con impacto en lo psicoafectivo. Por lo tanto, podríamos bajar, existe una probabilidad bastante alta de que te haga sentir algunos cambios extremos en tu emocionalidad. No necesariamente triste, pero hay personas que efectivamente, si están en un contexto que no les permite cumplir ciertas condiciones, efectivamente podría manifestarse como tristeza. Claro, porque para conectarlo con lo que hablábamos antes, que la mente no solamente está en nuestro cerebro, entonces no es solamente que el frío igual a pena, Exacto. sino que cualquier temperatura. De repente el calor también nos podría llevar a alguna otra emoción. Exacto. El cuerpo se modula muy rápidamente y fácilmente por el medio ambiente. Y tiene que ser aquí y ahora, porque depende de tu supervivencia de eso. No es que, por ejemplo, digamos, mira, mandemos a toda la gente a la Antártida y que experiencien menos 20, menos 30, y entonces cuando vuelvan a Santiago no van a tener frío nunca más. ¿Ya? No, eso no funciona, porque tú necesitas esta interfase que esté en vivo, online, ahora. ¿Por qué? Porque efectivamente si la temperatura baja mucho o sube mucho, te puedes morir. Entonces tu cuerpo tiene que estar muy atento y apenas hayan estos cambios bruscos, lo que va a hacer es
indudablemente, o sea, no vas a poder hacer nada, vas a poner recursos a tratar de ajustar eso, desde adentro o con acciones desde afuera. Y eso es súper clave, porque eso estamos hablando de que teniendo un buen espacio construido que te permita mantener una temperatura regulada, ahí abres la caja de Pandora de qué es una buena temperatura. ¿Ya? Pero supongamos que sabemos eso, dejémoslo ahí. Un buen espacio construido que te permita regular eso, vas a tener cuerpos que estén más regulados y por lo tanto vas a tener cuerpos que ya dicen eso está listo, check, me puedo enfocar en otras cosas. ¿Ya? Es muy sencillo, en el sentido de que si tú estás frente a un evento, por ejemplo, frío extremo o un cambio brusco de temperatura, eso quiere decir de que hay algo ocurriendo en el medio ambiente y tenemos que prestarle atención. Por lo tanto, no es una relación 1 a 1, no es frío, emoción o calor, emoción, sino que es frío o cualquier temperatura, cambios fisiológicos, cambios conductuales, que vamos a poder leer nuevamente como algún tipo de cambio emocional. Francisco Pará, neuropsicólogo, director también del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología UDP. Muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público virtual te da un aplauso gigante. Que esté muy bien, Francisco. Muchas gracias. Tú también, pues, que esté muy bien. Nos vemos. Seguimos nosotros con más All You Need Is Love. Llegó la hora de decir adiós. Y esta es una semana particular para decir adiós porque empezamos de hecho este programa a propósito de semana particular recordándote que esta semana Radio USACH cumple 66 años. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué celebramos los cumpleaños? ¿Y por qué cumpleaños? ¿Por qué no celebramos cada 322 días? ¿Y por qué lo hacemos cada 365? Bueno, hay muchas respuestas, civilizaciones antiguas metidas de por medio y la conclusión al final que yo te la sugiero, tú ves si la tomas o no, que los cumpleaños como que nos ayudan a procesar la mortalidad sin colapsar, nos ayudan a irla dividiendo en pequeñas victorias anuales para convivir con lo inevitable. ¿De qué forma lo ves tú? Nos puedes dejar ahí, siempre en los comentarios conversamos, reflexionamos. Pero también estuvimos hablando sobre autismo, el trastorno del espectro autista. ¿Se puede comprobar que alguien tiene así con una imagen cerebral? Porque hay mucha gente que parece buscar eso. Bueno, lo siento decepcionar, no porque la respuesta sea no, es imposible diagnosticar el trastorno del espectro autista, eso es lo que hablábamos en la primera mitad y recién conversábamos sobre cognición, mente, cabeza, cerebro y cómo hasta el frío y el calor puede afectar tu salud mental. ¿Te gustó el programa? Espero que sí, si no los correos puedes enviarlos a allyouneedslab@, no mentira, ese correo no existe, pero vamos a abrirlo, podríamos abrirlo para recibir quejas. Llega hasta acá entonces, nos encontramos en otra, que estén muy bien. Chao, chao.